identificación de epítopos candidatos en proteínas SARS-CoV-2 para Sudamérica fue realizado el 2020 durante la pandemia y este es el equipo. Realmente este equipo es bastante interesante porque todos somos egresados de la Escuela de Genética y Biotecnología de la Universidad de San Marcos. Y bueno, cada uno aportó diferentes cosas, ya que cada uno tenía diferentes backgrounds. Para poner un poco en contexto, si ustedes recuerdan los inicios del 2020, todas las cuarentenas empezaron de golpe, realmente empezó una carrera por crear vacunas. Entonces, si nosotros vemos cómo es el panorama de las vacunas, esto es un poco antiguo. Hay diversos tipos de vacunas. Existe un tipo específico que se llaman vacunas de péptidos o de epítopos que se empezaron a crear. Entonces nosotros nos pusimos a averiguar, oye, ¿cuáles serían los pasos necesarios para al menos, tal vez no crear una vacuna, pero tener los cimientos para que otro grupo nacional pudiera hacer algo parecido? Y nos dimos con la sorpresa de que todos estos trabajos realmente se basaban en una base de datos que tenía prácticamente nada de información sobre Sudamérica. Y esa información incluso era muy dispar. Entonces, les voy a presentar un poco a modo de introducción cómo funciona la presentación de antígenos, solamente para como background. Nosotros tenemos en nuestro sistema inmune, tenemos inmunidad celular, inmunidad humoral, muchas inmunidades, ¿verdad? Entonces, en este tipo de inmunidad, cuando nosotros somos atacados por patógenos o agentes externos, lo que hace el cuerpo es, va a tener algunas células especializadas en absorber ese patógeno y básicamente cortar sus proteínas en trocitos de manera interna, como en este caso, no sé si puedo poner, bueno, no tengo el cursor. A ver, perdón. Entonces tenemos dos tipos de rutas, ¿no? Una ruta endógena, una ruta exógena, usando dos tipos de sistemas, un sistema de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, que básicamente va a hacer que estos pequeños fragmentos de proteínas sean presentados a las células T y de esa manera nosotros podamos elicitar respuesta inmune. Entonces, ¿qué sucede? Que estos complejos mayores de compatibilidad en el humano se les llama HLA y son bastante diversos. Estos HLAs van a interactuar con el receptor de la célula T en unas posiciones en específico. Entonces, nuestro sistema inmune es tan diverso porque los HLAs también son muy diversos. Y dependiendo del tipo de HLA, vamos a tener diferentes posiciones de anclaje, por lo cual vamos a reconocer diferentes tipos de secuencias proteínicas, etcétera, etcétera. Entonces, para no enrollarme más con este tema, como les decía, el sistema HLA es muy diverso. Estamos hablando de que es un sistema de decenas y no cientos de genes, y la diversidad es tanta que la clasificación actual para caracterizar a estos genes se realiza por campos, o sea, tenemos el tipo, el gen A, B, C, DRB, etcétera, etcétera, el grupo, la proteína y así. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar cuáles son los epítopos que podrían causar respuesta inmune para cierto patógeno, nosotros necesitamos la información de HLAs también. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue hacer una revisión masiva de bases de datos, en este caso de la Allele Frequency, y también hicimos una revisión de la literatura. Literalmente vimos muchos artículos para ver si es que había alguno que sea útil, y rescatamos aquellos que tuvieran información de HLAs en alta resolución, o sea, 4 dígitos o 2 campos. Rescatamos los sets que sean grandes, o sea, grandes, al menos 100 individuos, y en algunos casos había tan poca información que tuvimos que rescatar 40 o más, y tuvimos que mezclar solamente aquellos que sean compatibles en tecnología, porque la resolución de las tecnologías es diferente, no es lo mismo eh, el secuenciamiento que técnicas basadas en técnicas de los 70s o los 80s. Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros fue comprimir esta información alélica y ponderar esta frecuencia alélica por país, y generamos un mapa muy bonito que les voy a mostrar ahora, que es este de acá. Y en este mapa nos dimos cuenta de que realmente la información entre todos los países sudamericanos es bastante dispar. Incluso había algunos países como Uruguay que no tenía información de alta calidad.
Paraguay, que no llegaba ni a los 100 individuos, pero en cambio Brasil, ellos tienen un programa específico de recolección de datos de este tipo, bancos de médula ósea, bancos de sangre, secuencian HLAs, entonces ellos tienen millones de datos. Bueno, esto fue lo mejor que conseguimos dentro de todo este mar de información dispar y encontramos los alelos más frecuentes. Por otro lado, nosotros teníamos miles de genomas que se iban publicando diariamente, semanalmente en el GSAID. En ese entonces pudimos usar 2000 genomas de SARS-CoV-2, hicimos un alineamiento y encontramos, bueno, analizamos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la variación por nucleótidos, si es que había presión selectiva, si es que eh, había evidencia de modificaciones post-traduccionales, porque a veces estos tipos de factores afectan a si determinado epítopo puede o no elicitar la respuesta inmune. Entonces, ya con estos dos inputs que tenemos acá, por un lado la información alélica y por otro lado la información de las secuencias de las proteínas virales, podemos realizar la predicción. Nosotros usamos 3 software de predicción inmunoinformática para eso. Estos se basan en redes neuronales y básicamente usamos el consenso de dos programas para los de clase 1 y usamos el NetMHC2 PAM para los de clase 2. La diferencia entre estos, no lo mencioné, pero es básicamente la longitud de el péptido y el procesamiento. Entonces, realmente el output del programa es una lista gigante de muchos epítopes. En este caso teníamos más de 11.000 epítopos lineales, de los cuales habían como 7.000, más de 7.000 de clase 1 y más de 4.000 de clase 2. Obviamente no todos van a ser buenos, así que necesitamos unos criterios para filtrarlos. Entonces diseñamos una especie de puntuación o score de cobertura, que es básicamente una suma de fracciones. O sea, dependiendo de si determinado epítopo podía cubrir, o sea, era afín o no, a eh, los alelos más frecuentes de cada país, le íbamos sumando puntaje, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos 9 países y este alelo podía ser, perdón, este epítopo podía unirse a los alelos de HLA de todos los países, entonces tenía una puntuación máxima. Y así se iba reduciendo conforme su cobertura bajaba. Y por otro lado, también rescatamos la información experimental de otra base de datos, que es el IADB. Es una base de datos bastante grande. Y esta información experimental también nos da más idea de si realmente este epítopo podría o no despertar respuesta inmune en un sistema vivo, ¿no? Es mejor que tenga evidencia experimental a que no la tenga. Entonces, luego de filtrar todo esto, nos quedamos con más o menos 61 epítopos candidatos. Yo les voy a mostrar solamente los que son los mejores de los mejores. Entonces, primero les quiero mostrar estos de acá, los de clase 1. Realmente encontramos en varias proteínas tanto Spike como algunas NCPs, y nos dimos con la sorpresa de que muchas de estas, aunque no tuvieran una cobertura tal vez muy alta en los de clase 1, habían muchas que eran nuevas, o sea, la literatura estaba perdiendo muchos de estos candidatos, y nosotros encontrábamos incluso coberturas incluso mejores que lo que reportaba la literatura. Y los de clase 2 era incluso más alucinante porque encontrábamos incluso algunos, este pitopo de acá, que tiene cobertura perfecta para todos los países, o sea, perfecta dentro de los mejores alelos. Y es bastante interesante porque eh, estos epítopos de clase 2 realmente parecían buenos candidatos, así que nos pusimos a analizar la distribución tanto lineal en las proteínas como la distribución espacial. Entonces, viendo la distribución lineal, esta es la proteína Spike, tenemos todos sus dominios y tal, sus puntos de clivaje, acá en los colorcitos de arriba indican si es que tiene modificaciones post-traduccionales. Estábamos buscando si es que había una especie de clúster, si es que había alguna región que sea más inmunogénica, potencialmente más inmunogénica que otras. Y bueno, realmente están más o menos distribuidos. Nuevamente, acá lo dividimos por experimental o nuevo. Nuevamente se ve que los de clase 2 son mejores. Simplemente vimos que efectivamente muchos de esos epítopos estaban expuestos, por lo tal, esto es bastante bueno. Y ya para concluir, bueno, esta actualización de las frecuencias de HLA realmente nos dio buenos candidatos, población específicos, que eso era algo que no se tenía, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros buscamos contrarrestar la subrepresentación genética que estaba en ese entonces, y
este set de alelos de HLA que tenemos realmente va a ser bastante útil en muchos otros estudios, porque así como nosotros estudiamos SARS-CoV-2, otras personas van a estudiar otras enfermedades.